Bueno, sin duda la energía va a ser un factor decisivo para la recuperación argentina, pero la energía por sí misma no alcanza si no se inserta en un contexto virtuoso. ¿Y con esto qué quiero decir? La energía, y en particular estamos hablando del desarrollo, digamos, de Vaca Muerta, desarrollo masivo de Vaca Muerta, va a ocurrir en tanto y en cuanto se alinee la macroeconomía del país. No es previsible tener una corriente importante de inversiones con estos niveles de inflación y tampoco va a ser posible con las restricciones que hay en materia cambiaria, que en definitiva no solamente están dificultando y trabando hoy la importación de equipos y materiales esenciales, sino que también con estas restricciones cambiarias es imposible la financiación de proyectos de infraestructura y proyectos de envergadura. Pero volviendo a la pregunta, la respuesta es sí, la energía va a ser un factor de desarrollo importante. Y creo que la Argentina tomó conciencia o terminó tomando conciencia de esto a partir del año pasado con la guerra de Ucrania, en donde lo que pasó es que, bueno, el alza importante que hubo en los precios energéticos el año pasado, y sumado al hecho de que en definitiva se presenta una oportunidad de abastecer a Europa. Europa recibía el 40% de su gas de Rusia, cosa que ya no está ocurriendo. Entonces, ahí se produjo un doble efecto. Por un lado, la Argentina tomó conciencia del costo de no haber desarrollado la infraestructura de transporte que debió haber comenzado a desarrollar o a expandir en el año 2019. Y esto tomó conciencia de esto con el costo que tuvo la importación de energía. Pensemos que en el año 2022 Argentina importa GNL a través de barcos por aproximadamente 2.700 millones de dólares e importa gas de Bolivia por unos otros 1.700 millones de dólares y importa líquidos por alrededor de 4.000 y pico millones de dólares. Es decir, esto es una cuenta de alrededor de 9.000 millones de dólares al año. Al mismo tiempo, es la pérdida de oportunidad que tuvo la Argentina de que haber desarrollado a tiempo la infraestructura de transporte, insisto, tanto en petróleo crudo como en gas. La Argentina podría haber también salido a competir, salido a exportar a los mercados. Y esta oportunidad que la Argentina perdió es como estar parado en el andén de un tren viendo los vagones pasar sin parar en la estación donde uno está parado. Pero Vaca Muerta da una gran oportunidad futuro, tenemos que mirar al futuro y pensemos que hoy por hoy Vaca Muerta se ha desarrollado solamente el 10% de la superficie de Vaca Muerta, nada más que el 10%. Hoy Vaca Muerta está probado como los recursos que tiene son los recursos gasíferos los segundos más importantes del mundo. Se calcula que Vaca Muerta tiene más de 300 TCF, que hoy alcanzaría para 150 años de consumo doméstico, obviamente con un desarrollo masivo, con proyectos de exportación. Estamos hablando de producciones mucho mayores y no 150 años de consumo. Pero Vaca Muerta hoy es una formación que está aprobada, no tiene el riesgo exploratorio en materia de shale oil y shale gas. La roca tiene una calidad aprobada, considerada de calidad mundial, comparable a la del Permian. Pero Vaca Muerta de vuelta tiene un desarrollo todavía muy menor. Calculemos que en Vaca Muerta hay menos de 2.000 pozos y el Permian tiene hoy más de 15.000 pozos. Entonces, ahora, las estimaciones dicen que si tuviéramos la posibilidad en los próximos 10, 15 años de desarrollar el 50% de Vaca Muerta, solamente el 50%, podríamos estar hablando en gas de una producción de aproximadamente 400 millones de metros cúbicos. Y si se exportara la mitad de esos 200 millones de metros cúbicos, en definitiva, y cuando hablo de exportación de eso es a través de
básicamente proyecto de licuefacción y exportarlo en forma de gas natural licuado, es decir, GNL, que tiene la ventaja de poder reducir el volumen del gas más de 600 veces cuando se lo reduce a gas licuado. Pero si tuviéramos una posibilidad de exportar aproximadamente el equivalente a 200 millones de metros diarios, esto equivale a un valor de entre 27.000 y 30.000 millones de dólares a valores de hoy, es decir, prácticamente un valor equivalente a lo que son las exportaciones del complejo agrícola sojero argentino. Y para ponerlo en términos de magnitud de barcos, básicamente eso representaría aproximadamente 300 barcos de GNL al año. Comparemos lo que hoy la Argentina estaba importando entre 45 y 55 al año. Y esto les da una magnitud de la oportunidad que tiene la Argentina por delante. Y estos proyectos hoy empiezan ya a existir. El proyecto que, bueno, públicamente conocido es el proyecto de YPF con Petronas. Es un proyecto que en 3 etapas alcanzaría 25 millones de toneladas métricas de GNL al año, que en sus 3 etapas requiere una inversión de aproximadamente 50.000 millones de dólares, unos 30.000 millones, 30 y pico de mil millones en infraestructura, de planta de licuefacción, instalaciones portuarias, instalaciones de transporte, nuevos ductos dedicados, y el resto va a inversiones upstream. Entonces, esto puede ser una realidad. ¿Pero de qué depende? Depende de que además de que se enderece la macroeconomía argentina, tengamos un marco regulatorio que facilite y genere de seguridades a las inversiones. Y este marco regulatorio tiene que incluir claramente garantías en materia de libre disponibilidad o la posibilidad de aplicar divisa de exportación para financiar este tipo de proyectos de infraestructura. Y cuando digo la posibilidad de financiar, me estoy refiriendo a que estos proyectos, que son de enorme envergadura, con las cifras que les mencioné, son proyectos que se financian a través del mecanismo llamado de Project Finance o sin recursos, y para lo cual se requiere básicamente que el productor y las exportaciones puedan dedicarse a constituir garantías para repagar la financiación. Sin esto es imposible pensar en el desarrollo de estos proyectos. Y en este sentido el proyecto de ley que está en el Congreso, si bien tuvo algunos avances, se queda un poco corto en el sentido que de alguna forma prevé la posibilidad de financiar o la aplicación de la producción y la exportación para la financiación de las instalaciones de la planta de licuefacción, pero le falta todavía la posibilidad de extender esa posibilidad de aplicación de la divisa de exportación a la infraestructura de transporte. Y va a ser imposible, no puede pensarse en una planta de licuefacción de los volúmenes que mencionamos si no hay gasoductos dedicados que aseguren ese suministro. Y también el nuevo marco regulatorio tiene que prever la posibilidad de tener permiso de exportación en firme. Nadie va a importar, pero nadie va a invertir en un proyecto de esta envergadura si no tiene permiso de exportación firme. Nadie va a correr el riesgo de asumir compromisos internacionales para la venta de gas natural licuado si no tiene la garantía de que va a poder exportar y poder cumplir los contratos. Y para eso necesitamos permiso de exportación firme. En ese sentido, el proyecto de ley sí ha dado avances concretos. Y finalmente, retenciones a las exportaciones. La Argentina tiene que mejorar en ese sentido el proyecto de ley. Las retenciones a las exportaciones, en definitiva, lo que van a hacer es encarecer el gas argentino y hacerlo menos competitivo frente a otros proyectos que existen en el mundo. Pero esto es posible hacerlo, y para esto creo que la Argentina tiene que tomar conciencia, tener una política de Estado. El marco regulatorio en esta materia tiene que ser un marco regulatorio que tenga consenso, que trascienda las diferentes líneas partidarias y que en definitiva sea una política que pueda persistir
por varias décadas. Esta es la única forma en que vamos a poder desarrollar Vaca Muerta. Yo me permito agregar, vos algo dijiste de la necesidad o la oportunidad perdida de Argentina en 2019 de ampliar la infraestructura de evacuación, de producción de vaca muerta, que se está haciendo. O sea, se está expandiendo el oleoducto que conecta Allen con Puerto Rosales. Eso va a permitir agregar arriba de 40.000 metros cúbicos de petróleo para exportar vía Puerto Rosales, vía la ruta del Atlántico. Se está construyendo el oleoducto Vaca Muerta Norte, que conecta a Niero, ¿no? el corazón de Vaca Muerta, con Puesto Hernández, el viejo yacimiento de petróleo convencional de los 60, 70, y ahí el revamping y puesta en operación del oleoducto trasandino, que va a permitir exportar 115.000 barriles día, sumado al oleoducto Vaca Muerta Sur, que va a conectar Neuquén con un futuro puerto de exportación en la provincia de Río Negro, más abajo de Bahía Blanca. Lo mismo con el gasoducto Néstor Kirchner, los gasoductos dedicados que mencionaba José. En definitiva, la revolución del midstream, que es fundamental para que el producto llegue al mercado, está en movimiento, y lo que va a permitir es justamente llegar a esos volúmenes de exportación de 1 millón de barriles día, de 25 millones de toneladas por año de LNG. Digamos, Argentina, a lo que voy, después de 2 décadas de importar y de perder divisas para alimentar energéticamente a la Argentina, va a pasar a ser un exportador neto importante en la escena mundial. Además, yendo a la pregunta de las energías tradicionales, el rol, según varios estudios, tanto el petróleo y el gas de Vaca Muerta como del potencial que tenemos en el offshore es bajo en CO2. Es decir, el proceso de extracción complementado con los neteos de CO2 en proyectos, sitos en Argentina, va a permitir que ese hidrocarburo sea vendido al mercado internacional competitivamente respecto de otros yacimientos convencionales o no convencionales del mundo. Entonces Argentina se tiene que preparar también a que sea un exportador fuerte de hidrocarburos con una emisión de CO2 competitiva que pueda ganarle a otros yacimientos de otros países en aras de que ese hidrocarburo entre bien en lo que se llama la Just Transition, ¿no? O sea, la Energy Transition, que como bien saben es la transición de un mundo digamos, basado energéticamente en los combustibles fósiles a un mundo donde se va a alimentar de energías renovables para alimentar su matriz energética. Después de hablar de la Energy Transition, se empieza a hablar de la Just Transition, que es en su justa medida, o sea, digamos, que el alimento de energía sea affordable, que la seguridad de suministro esté garantizada. ¿Y eso qué es? Va a haber una convivencia de todas las energías de acá a 50 años por lo menos, ¿no? Entonces todos los hidrocarburos van a tener un rol que jugar, donde los países no se tienen que dormir en lo que es CAPEX a energías tradicionales, y donde esos barriles van a tener que ser competitivos con CO2. Y ahí insisto con el rol de Argentina en el offshore, no solo Vaca Muerta, el offshore tiene la potencialidad de traer mucho gas y mucho petróleo competitivo en CO2, y la Argentina tiene que ayudar a que esa nueva región, que es el offshore argentino, se abra y pueda desarrollarse. Mira, la verdad que lo que estamos viendo, o sea, lo que tienen los estudios de abogados y lo que tenemos nosotros en MHR es que, digamos, tenemos esa vidriera o ese tete a tete con el inversor, tanto doméstico como internacional, y te ayuda a ver dónde Argentina de verdad tiene potencial. Y como decía José antes, en lo que es energía y recursos naturales, si querés, metámonos en el mundo de los recursos naturales en general, es un boom. O sea, hay de verdad una potencialidad espectacular, en muchos casos ya concreta, ya real, en otros casos es una potencialidad como es el hidrógeno, donde todo el mundo y donde ya tenemos clientes que apuestan a la Argentina como una plataforma de generación de hidrógeno verde para exportación. También azul, con lo que es gas de vaca muerta y con captura y almacenamiento del CO2. Litio es impresionante, el boom que estamos viendo en Salta, Catamarca y Jujuy, donde ya estamos viendo mucha exploración,
avanzada y proyectos de producción donde en algunos estamos formando parte en rol de advisors. Ahora, yendo también al hidrocarburo, hay medidas que todavía necesitamos de fomento de parte del Estado Nacional. José habla de la ley del LNG, después, si querés, podés hablar del tema de regalías para actividad convencional. A mí hay algo muy puntual que lo escuché varias veces desde los gobiernos provinciales, es que el flujo de las retenciones, tanto para la exportación de litio, como de otros minerales, como de gas, como de petróleo, si existen retenciones, que el flujo de esas retenciones vaya a proyectos de infraestructura en el territorio local. Y esto es muy importante porque a veces nos quedamos con, bueno, agilizar las importaciones, bajar algunos impuestos, garantías para la libre disponibilidad, y cuando estás en el territorio, y MHR está en el territorio, tenemos una oficina en Neuquén hace 8 años, y hemos tenido una oficina en Tucumán unos años, con José Barseche, que la saludo desde acá, te das cuenta la falta de infraestructura que hay en muchas zonas, de rutas seguras. Si uno toma la ruta que va a Catriel desde Neuquén, o que va a Nielo desde Neuquén, digamos, se da cuenta de la verdadera falta de infraestructura que hay en las regiones. Muchas veces la crítica es, bueno, que usen la plata de los ingresos brutos, de las regalías para eso, pero también son muchas rutas nacionales y los fondos quizás de las regalías y los ingresos brutos no son suficientes. Entonces, que un gobierno central, un gobierno nacional que recauda en base a un recurso no renovable de la respectiva provincia, es muy necesario que esos fondos empiecen a gotear en los territorios provinciales. Con el litio pasa lo mismo. Recuerden que la alícuota de regalías de litio es del 3%. Es baja considerada por muchos en materia de regalía. Lo que pasa es que la carga impositiva total en la minería es alta, pero la regalía es baja. ¿Quién cobra la regalía? La provincia. Entonces, ¿quién cobra la retención? Nación. Entonces, hay una unanimidad, excepto del gobierno central, de que parte de los flujos de las retenciones pasen a reforzar la infraestructura de todos estos territorios para mejorar la competitividad. Sí, quizás para dar algún ejemplo concreto de lo que está diciendo Tomás, y pensando nuevamente en Vaca Muerta, digamos, el transporte de la arena de fracking. Es decir, para justamente la arena de fractura es la arena que se utiliza en el fracking en Vaca Muerta, y ese transporte se hace por camión. Y es verdad que hoy en día hay fracking, arena de fractura que se transporta desde, digamos, yacimientos de arena de cercanía, pero todavía hay arena de fracking que viene de Entre Ríos. Entonces, digamos, esa infraestructura de transporte es esencial. Y yendo al tema, digamos, de qué otras cosas pueden hacerse, hemos hablado hoy de básicamente los hidrocarburos no convencionales, tanto gas como petróleo. Pero tampoco debemos descuidar, la Argentina sigue teniendo importantes recursos convencionales de hidrocarburos. Y la verdad es que, bueno, Vaca Muerta por su enorme potencialidad entusiasma, pero tenemos un recurso que está todavía, que es el recurso convencional. Y lo cierto es que buena parte de ese recurso convencional podría explotarse con mucho más éxito y mucho más volumen si también ayudaran en ese punto las provincias, porque la regalía en materia de hidrocarburos convencionales sí es alta, es el 12%. Y hay proyectos que quizás no lo aguantan, y habría proyectos de desarrollo si esa regalía se redujera. Obviamente los gobiernos son reacios a bajar sus impuestos, en este caso a bajar las regalías, pero es mucho mejor tener un porcentaje menor de algo que tener el 100% de cero, y eso es lo que nos pasa muchas veces. Y finalmente, unas últimas palabras para las energías alternativas. Tomás estuvo mencionando básicamente el hidrógeno verde. La Argentina tiene una enorme potencialidad de hidrógeno verde a partir, digamos, de grandes superficies donde instalar, digamos, energía eólica, grandes acceso al Atlántico para construir puertos, para exportación. Pero lo cierto, ahí falta un marco regulatorio. Es decir, realmente el proyecto de ley que fue al Congreso es muy insatisfactorio. Son inversiones monstruosas que no se van a hacer si no hay financiación. Y no va a haber financiación si no se
arregla y no salimos del cepo cambiario, y no va a haber financiación si no tenemos un marco regulatorio que dé garantías para que estos proyectos puedan financiarse. Y cuando hablo de garantías es para que los inversores aquí puedan acceder a financiación internacional en donde existan, sean viables los mecanismos de garantía que están asociados a este tipo de financiaciones de proyectos a gran escala. Entonces, estas cosas tienen que poder hacerse. La Argentina tiene que tener conciencia de que necesita tener marcos regulatorios que acompañen la macroeconomía. El marco regulatorio no es suficiente sin la macroeconomía ordenada, pero ambas se necesitan recíprocamente. Y en ese sentido, en términos macroeconómicos, es importante tener también un Estado solvente, es decir, volver a la solvencia fiscal. Un Estado permanentemente insolvente, como ha sido la Argentina, es una invitación, genera incentivos negativos de romper las reglas de juego y de alterarlas. Esto es lo que nos ha venido pasando ya hace décadas. Estos incentivos desaparecen si uno tiene un Estado que es solvente. A lo que decía José de la baja de regalías para la actividad convencional, a veces se pierde idea de qué es el convencional. Hoy es la mitad, un poquito menos de la mitad del petróleo y el gas de la Argentina, ¿tá? Es importante. Hoy es Chubut, o sea, hoy es Santa Cruz, pero por sobre todo Chubut, la provincia históricamente number one en petróleo. Y si uno va a Chubut y va a Comodoro, va a Caleta, se da cuenta de la importancia que tiene en puestos de trabajo, en mantenimiento del presupuesto de la provincia. Digamos, son actividades muy importantes en algunos territorios. Entonces, es importante por mantenimiento de presupuestos provinciales, de puestos de trabajo y de mix de calidad del crudo. O sea, el shale oil es liviano, el shale oil de Vaca Muerta es liviano, y el mundo necesita un petróleo, acá estoy exagerando un poco, pero para marcar el punto, viene muy bien la mezcla del shale oil con el petróleo convencional, para hacerlo un poquito más pesado y que el petróleo se venda a mejor precio. Entonces, hay muchas razones por las cuales conviene incentivar que al menos se mantenga la producción convencional. Obviamente son yacimientos maduros, donde ya mantener la producción es un hito, y se da una trampa legal que vale la pena mencionar, es que son yacimientos que tienen concesiones de ya 35 años. Entonces se están negociando, ya seguramente entremos en una etapa de negociaciones de una nueva prórroga de esas concesiones. La ley de hidrocarburos establece que en cada prórroga se puede agregar un 3% más de regalía. Entonces, muchos ya tienen una regalía del 15, incluso del 18, ese es el techo, 18, pero la trampa es que la ley está prevista como para aumentar 3 puntos en cada prórroga, cuando en verdad la realidad geológica de esos yacimientos, según todo el mundo, es que tienen que bajar. Entonces ahí lo concateno con lo que dice José, de huir de esa trampa y empezar a bajar la regalía para esos yacimientos que son muy importantes.